29, mis hermanos. Estamos ya a 2 capítulos de terminar. El capítulo 30 y 31 muy seguramente lo daremos en varios sermones por la riqueza de su contenido. Espero hoy poder ver con ustedes una idea general del capítulo 29. Es importante recordar varios elementos que ya hemos estudiado acerca del libro de los Proverbios. Lo primero que debemos recordar es el llamado de la sabiduría que hay en este capítulo, y es un paralelo entre el sabio y el necio, ¿cierto? Entre el sabio y el insensato, entre el justo y el injusto, a través de paralelismos que a través de toda la Escritura nos han enseñado qué es una vida agradable al Señor y cuál es la vida de pecado de la cual debemos apartarnos. Es necesario recordar también, antes de que nos introduzcamos en este capítulo, que esta vida descrita en este libro es la vida que todo creyente debe anhelar vivir y perseguir vivir. Pero como les acabo de decir, esto solo será posible para aquel que ha puesto su mirada en Cristo. Así pues, podemos estar seguros de que no lograremos en este lado de la eternidad vivir a perfección la vida aquí descrita, pero sí perseguirla diligente y sinceramente, seguros de que el Espíritu Santo obra en nosotros para cada vez ser más como Cristo y menos como nosotros. Vimos también en el estudio de Proverbios que hay un método pedagógico utilizado en el libro, y es la repetición. Se repite una y otra vez de diferentes formas los mismos principios. Así que al leer este capítulo vamos a darnos cuenta que muchos de los pasajes aquí mencionados ya los hemos estudiado en otras predicaciones. Por tanto, hoy quiero centrarme en el énfasis que aparece de forma natural en este capítulo y luego poder mirar las otras enseñanzas de manera específica. Acompáñeme entonces a leer Proverbios capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras?
más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Señor, gracias por este capítulo de Proverbios que has puesto delante para nuestra instrucción y nuestra corrección. Este capítulo, mis hermanos, tiene un énfasis especial en los gobernantes. Si usted observa bien el versículo 2, el versículo 4, el versículo 7, el versículo 12, el 14, el 16 y el 24 y el 26, tienen menciones directas sobre aquellos que están en posición de autoridad. Y de manera indirecta vamos a ver unas instrucciones acerca de la disciplina y la corrección. Así pues, quiero detenerme a ver un llamado claro que hay en este capítulo al deber que tiene todo gobernante y las recomendaciones que debe tener presente aquel que está en una posición de autoridad. Salomón está escribiendo a su hijo y él sabe muy bien y entiende que sus descendientes deberían ocupar el trono. Por tanto, está preparando a su hijo para que entienda las cosas de las cuales un gobernante se debe cuidar y cómo debe ejercer esa autoridad. Arranca entonces el versículo 1 diciendo: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Teniendo el tono principal del capítulo, esta idea y esta instrucción está para el gobernante, y aunque un gobernante esté en una posición de autoridad, una de las cosas de las que debe cuidarse es de recibir la corrección, de no ser terco cuando es reprendido y corregido, porque el que no acepta la corrección será destruido. Este principio es para todos, mis hermanos. Tenemos que aprender a aceptar la corrección, aunque en el momento que nos la den no sea agradable. Pero de manera principal, los que están en autoridad. Una de las razones por las que muchos gobernantes se desvían, tanto en el gobierno público como en el gobierno eclesial, es cuando los hombres en autoridad se tapan los oídos y creen que solo ellos pueden instruir a otros, mas ya no necesitan ser instruidos. Hermanos en Cristo, nunca cierren sus oídos a la corrección. El que no le gusta ser reprendido, el que se molesta cada vez que le llaman la atención, es un hombre terco, de dura cerviz, que de no arrepentirse experimentará destrucción. Nunca tapemos los oídos a la sabia corrección. Versículo 2. Cuando los justos dominan o gobiernan, ¿qué pasa con el pueblo? Se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Qué clara es la escritura. Hermanos, si nosotros miráramos la palabra antes de ejercer el derecho al voto, qué gran diferencia existirían los gobernantes que tenemos. El problema es que el mundo no mira a Dios para elegir a sus gobernantes, y la iglesia ha perdido la capacidad de examinar a los gobernantes por la Biblia y simplemente votan por quien el pastor les dice. No, los pastores no deben incidir o ingerir en la conciencia de las personas para votar. Deben enseñar los principios bíblicos. ¿Y qué debemos buscar? Gobernantes justos. Gobernantes que quieran dirigir una nación o quieran dirigir el pueblo en el que han sido puestos conforme a los principios bíblicos. Algunos creen que un gobernante es bueno, voten por él porque él le prometió a la iglesia que le va a prestar el estadio gratis para los eventos. Eso de nada sirve.
Nosotros necesitamos hombres temerosos del Señor, no que traten de comprar a las iglesias con dádivas. Es que este sí quiere ayudar a la iglesia. Eso no es ayudar a la iglesia, eso es sobornar a la iglesia. Nosotros votamos por hombres que estén lo más cerca posible a los principios bíblicos. Lo más cerca posible. Porque esto será imposible en hombres que no son temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hombre temeroso de Dios o que esté más cerca a lo justo está en autoridad, eso trae alegría al pueblo. Porque va a administrar la justicia, porque va a castigar al malvado y va a defender al inocente. Porque no va a apelar a la corrupción, sino que va a distribuir de manera adecuada la autoridad que le ha sido dada y los rubros que han sido puestos a su cuidado. Pero cuando elegimos personas impías, siempre va a haber dolor y lágrimas en el pueblo. Nosotros sabemos de esto en carne propia como colombianos. Y tristemente ahora como armenios. Cuánto mal le hace a nuestra ciudad escoger personas, vote por este porque es que él asiste a mi iglesia. Pero ven, él no se ha preparado, no importa, pero él dice que ama al Señor con todo su corazón. No, ser cristiano no es suficiente para estar en una posición de autoridad. Qué bueno que si es cristiano, anhele gobierno, pero si se ha preparado, si tiene los títulos, si tiene las credenciales para hacerlo. Si no, así sea cristiano, no debe gobernar. Pero si no es cristiano, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hombres de principios, lo más cercano a lo que la Escritura enseña, para no estar llorando por cómo se roban los presupuestos de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Yo pienso en Salomón, siempre muy parecido a veces como nos pasa con Pablo. Está hablando de una cosa y de repente se le viene otra idea y viene acá. Pero no perdamos de vista el tema de los gobernantes. ¿Notan ustedes que una de las cosas en las que más caen los gobiernos en escándalos es con el mal manejo de sus vidas sexuales? Si hay algo de lo que tiene que cuidarse una persona en autoridad, es de toda perversión sexual. Y la prostitución suele ser una de las prácticas de los que están en el gobierno. Y eso siempre traerá destrucción. Pero aterrizándolo a todos nosotros, el llamado acá es cuidado con la perversidad sexual. Cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado con la prostitución, porque estas prometen placer, pero lo que traen es destrucción. Hermanos, la prostitución es pecado y un gobierno que quiera legalizar la prostitución es enemigo de Dios. Esa ley que están promoviendo, esos intereses, no, es que ya no es prostitución, es la industria del placer. Podrán cambiarle el nombre, pero la prostitución no es un trabajo, es pecado. Y aquel que practica la prostitución y todo tipo de perversidad sexual será destruido. Mucho cuidado, porque las formas en que los gobiernos inciden en la conciencia de sus pueblos es con la deconstrucción del lenguaje, cambiando el lenguaje. Es que ya no es adúltero. No es adulterio, es ninfomanía, adicción al sexo. No, ya no es ladrón. Ya no es mentiroso, es un mitómano. Ya no es un pedófilo. Que le cambien el nombre a las cosas no las convierte en buenas. Tristemente, y lo vemos en nuestro proceso de paz. No, es que ya no los llamemos guerrilleros. Pues si eso eran, esa era su práctica.
El que miente es mentiroso, el que roba es ladrón y el que mata es asesino. Un gobernante debe llamar lo malo malo y lo bueno bueno. Cuidado, hermanos, con esos sofismas de distracción que están ahorita permeando la política colombiana para disminuir la gravedad de las faltas y hacer ver a lo malo bueno. ¿Qué opina la iglesia entonces con la propuesta de legalizar la prostitución? Lo que dice la palabra, es pecado. Y eso no puede considerarse un trabajo que dignifica a las personas. Versículo 4. ¿Qué dice el texto? El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El rey que hace lo recto, que denuncia el pecado, que está a favor de lo que es justo y honesto, es agradable al Señor. Pero aquel que apela al soborno será destruido. El rey justo trae estabilidad a una nación. Miren lo que sucedió con los pueblos. Miren lo que sucedió con Israel. ¿Cuáles fueron los momentos de mayor gloria del pueblo de Israel? Cuando los reyes que gobernaban, ¿qué hacían? Hacían lo recto delante de Dios. ¿Qué pasó con los reyes de Judá? ¿Cuáles fueron los prosperados y que trajeron estabilidad a la nación? Aquellos que hacían lo recto delante de Dios. Lo justo, lo correcto. Pero ahora tenemos una cantidad de ideas en las políticas de gobierno, asistencialismo, subsidios, y eso parece muy llamativo, pero eso empobrece una nación. Eso se aleja de los principios bíblicos. El Estado, los gobernantes no deben ser asistencialistas, deben enseñarle a la gente a trabajar y que el que no trabaje no coma, dice la Escritura. Porque el que no trabaja y no come es peor que un hipócrita. Los gobernantes deben enseñarle a sus pueblos la importancia del trabajo. No alimentar el ocio y la vagancia de las personas, pues eso en lugar de traer estabilidad, trae un gran detrimento de una nación. Y todo gobernante que apela a los sobornos para llegar al poder, nunca gobernará con rectitud, porque se convertirá en una marioneta de aquellos a quienes les recibió dádivas. ¿Cómo es posible que hayan creyentes votando por hombres que pagan por los votos? Que el mundo lo haga es entendible, pero que los creyentes se presten para promocionar, para publicitar a hombres corruptos que abiertamente compran votos y la conciencia de las personas, es ser en detrimento de las verdades bíblicas. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiene delante de sus pasos. Hermanos, si de algo debemos cuidarnos, es de la adulación. Permítanme traducirlo en un lenguaje más criollo: la lambonería. Esas personas que todo el tiempo te están adulando, no te están haciendo bien, te están colocando una trampa. Y cuando estás en una posición de autoridad, sí que debes cuidarte de eso. Todo hombre que está en posición de autoridad, como gobernante, como gerente de una empresa, como padre de familia, debe cuidarse de la adulación, porque la adulación es una trampa. Los que son padres pueden saber un poco de esto.
No nos asustamos cuando nuestros hijos en ocasiones se acercan extrañamente. Eres el mejor papá. No hay ningún papá como tú. Le doy gracias a Dios por... Frase siguiente. Papá, es que quiero unos zapatos nuevos. Lo mismo pasa con el gobernante. Oh, mi Señor, no hay un rey como usted, no hay un pastor como usted, no hay un hombre como usted. Mucho cuidado, porque la palabra dice que la adulación es una trampa peligrosa. ¿Quiere decir esto entonces que no podemos reconocer las habilidades o los talentos que el Señor le ha dado a alguien? No. Podemos decirle a un gobernante que bien estás haciendo tu tarea, que el Señor te siga dando sabiduría, que bien enseñas, que bien sirves, que bien trabajas. Te felicito por la dedicación con lo que lo haces. Una cosa es reconocer el buen trabajo de alguien y otra cosa es adularlo. ¿Ven la diferencia? La Escritura dice cuídense, pero en especial el gobernante. ¿Qué más nos muestra el siguiente pasaje? Versículo 6 dice así: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, no hay pecado que no esclavice. Siempre que tú pecas te estás colocando un lazo al cuello. Ningún pecado es inofensivo. Todo pecado esclaviza. Trae lágrimas, trae tristeza, mas el que escoge vivir en justicia canta y se alegra por la libertad de hacer el bien. Hay gozo en obedecer. Hay alegría en hacer lo correcto. Porque cuando hacemos lo malo, viene el lazo. Viene la sensación de persecución, vienen las consecuencias de hacer el mal. No escojas el mal camino, porque siempre te pondrás un lazo. Y esto en el gobierno, en los gobernantes sí que es importante, porque cuando el gobernante se sale de su investidura y hace cosas malas, ¿queda qué? Bajo el lazo de aquel que lo descubre. Y por eso vienen los sobornos a los presidentes, a los gerentes de las empresas. Cuando escogemos el mal camino y escogemos pecar, estamos dando pie a un lazo para que nos manipulen. Pero aparte de eso, trae un gran mal a nuestra vida y a nuestro caminar. Versículo 7: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no tiene sabiduría. Entonces, una de las cosas que debe tener un gobernante es mostrar un interés por los derechos del pobre. Los gobernantes ni los creyentes debemos ser indiferentes con el pobre. Pero mire lo que dice: defender sus derechos no es asistirlos. No es darles una mención o una pensión mensual para que no trabajen. No, es defender al pobre para que las leyes defiendan justamente y los que están en autoridad no se aprovechen de ellos para beneficiar a los ricos. Lo que está diciendo es que el gobernante, si ve que alguien tiene poco y viene un hombre rico y quiere quitarle lo poco que tiene, el gobernante debe defenderlo, debe impedir que le quiten al pobre. Debe impedir que los jueces emitan sentencias injustas contra el pobre. No es mantenerlo. Porque si somos coherentes con la Escritura, la pobreza descrita en Proverbios casi siempre viene ¿por qué? Por mala administración, y dice Proverbios por pereza. Un gobernante debe defender al pobre, pero no debe ser asistencialista con el pobre, porque eso nunca va a sacar al pobre de su pobreza.
Hermanos, ven que las formas de gobierno son claras en la Escritura. No debemos dejarnos confundir con ciertas propuestas que causan interés en el pueblo, pero no por su sensatez, sino por beneficios particulares. El 8 habla acerca de los burladores, dice que debemos cuidarnos de aquellos que ridiculizan a otros, que causan alborotos, porque el sabio no anda en burlas ni ridiculizando a otros, sino que siempre está calmando los ánimos. Un gobernante debe ser sabio en su manera de hablar. Ahí es donde surge la diplomacia de los gobernantes. Un gobernante no puede andar en sus redes sociales o en sus discursos públicos causando incendios. Debe ser sabio, debe apaciguar los ánimos. Qué bueno que nuestros presidentes leyeran la Biblia, ¿cierto? Versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Hermanos, lo que dice es que con el necio no hay nada que hacer. Enredarse en contiendas, llevarlo al juicio, no cambiará su necedad. Y en eso tenemos que ser entendidos. El necio actúa con necedad y esperar lo contrario es un acto ingenuo. Versículo 10 está hablando de los malvados, de los sanguinarios. Cuando hay una persona intachable, el gobernante debe ser intachable. Todo creyente debe ser intachable en su actuar. O sea, no debe haber mancha en su proceder. Pero así alguien gobierne con rectitud, los malvados no lo soportan. Lo van a perseguir, van a buscar su caída. Pero ¿quiénes disfrutarán ayudar al gobernante justo? La gente honrada, la gente honesta. No te extrañes cuando en tu trabajo quieran buscar tu caída por ser honesto y por ser honrado en lo que haces. No te asustes. Es lo natural. Cuando tú obras conforme a lo que Dios enseña, los malvados van a estar molestos contigo y van a querer dañarte, pero descansa en que siempre habrán personas honradas que te protegerán, que se alegrarán por tu justicia, esa justicia que recibimos en Cristo Jesús. Luego en el 11 habla también de los necios y dicen que una de las características del necio es que no controla su enojo. Un gobernante que no maneja sus impulsos es causa de destrucción para un pueblo. Todo aquel que es llevado por el enojo, que actúa de manera impulsiva tiene un nombre: necio. Por eso es tan bueno ver a los creyentes manejando carros. En la conducción se sabe tanto de un hombre. La gente imprudente, impulsiva, iracunda, que pelea con uno, que pelea con el otro. ¿Eso qué muestra? Falta de dominio propio. Y eso se llama necedad. Mas el sabio busca callar para evitar la contienda. Él evita salirse de control. Cuando ve que hay una situación que puede encender en él su ira, más bien se distancia en silencio, dominio propio, y luego habla. El hombre necio no, compra pelea donde haya. Un gobernante debe caracterizarse por la sabiduría con la que habla. Notan que acá hay una descripción para los gobiernos en términos generales de un pueblo, pero también las características requeridas de los ancianos de la iglesia. Nota las características acá descritas en este capítulo que deben acompañar a toda persona que está en una posición de autoridad, porque estas características también deben estar en los padres de familia.
Y vamos a ver el cómo lo relaciona. Versículo 12. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. Cuando un gobernante está cerca a personas mentirosas y las permite en su equipo de trabajo, ¿qué va a pasar? Todo lo que lo rodee será perverso. Ahí sí, como aplica el proverbio: dime con quién andas y te diré quién eres. Un gobernante debe ser muy sabio en las personas que toma por consejero. Creyente, nosotros debemos ser muy sabios con quién nos relacionamos y de quién tomamos consejo. El pobre y el opresor tienen esto en común. Versículo 13. Miren lo que dice en Reina Valera: el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. ¿Saben qué está diciendo acá? Un gobernante va a tener que lidiar con opresores y oprimidos. Y a pesar de la situación de cada uno, debe mostrar bondad, no injusticia. Porque Dios muestra bondad sobre el opresor y sobre el oprimido. Hace salir el sol sobre uno y sobre el otro. Así que el gobernante debe entender que hay ciertos bienes generales que serán para uno y para otro. Debe proteger al oprimido, pero no debe privar al opresor de ciertos bienes que, aún siendo opresor, le merecen, le pertenecen. Así que un gobernante no puede enceguecerse por sus pasiones y simplemente por tener delante un opresor, tratarlo de manera injusta. Aunque el gobernante tenga delante a un opresor, no puede tratarlo de forma contraria a lo que la justicia exige. Nosotros, mis hermanos, a veces somos muy impulsivos. Es que este es el malo y que reciba, y él... Sí, debemos exigir justicia, pero esa justicia no debe ignorar aún la bondad que Dios ha destinado y determinado para ellos. Todo debe ser con justo juicio. 14. ¿Qué dice el 14? Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Miren lo que nos dice este pasaje. Vuelve y nos habla de la importancia de que los gobernantes cuiden del pobre. ¿Pero cómo? De forma justa, conforme a lo que la Escritura enseña, no siendo cómplices de pecado. ¿Qué dice la Escritura acerca de ayudar al pobre? ¿Debemos hacerlo? Sí, pero sin saltar ninguno de los principios bíblicos. Ejemplo, ¿la iglesia debe hacerse cargo de las viudas? Sí, pero ¿de cuáles? ¿De todas? ¿De las que son mayores de qué? ¿Pero todas las que son mayores de 60? No, las que son mayores de 60 y no tienen hijos que las sostengan, para que no sean una carga gravosa a la iglesia. La Biblia sí enseña a ayudar al pobre, pero con orden, sin alimentar la negligencia. Luego pasa al versículo 5 y vuelve y hace una enseñanza respecto a la instrucción y la disciplina. Versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué nos enseña este pasaje 15? Que la disciplina es importante para formar el carácter de un hijo, para formar el carácter de los subordinados. Cuando no hay disciplina, viene vergüenza. Esto siempre está relacionado.
Cuando un gobernante no ejerce la espada de la disciplina de forma adecuada, esas personas sobre las que no ejercen disciplina se convertirán en su propia vergüenza. Y ahí es donde aparecen frases: no lo crié, ese no era hijo mío. Muchos de los hijos que hoy son vergüenza de sus padres es por causa de que no fueron disciplinados desde temprana edad. Y usted estará diciendo: pero el pastor, ¿por qué hoy se está enfocando en aspectos políticos tan álgidos? Uno, porque estamos cerca a un proceso electoral. Y quiero hablar con suficiente claridad para que seamos cuidadosos de todas las ideas pecaminosas que hoy se promueven. Y sepan que la Escritura nos llama a enfrentar toda idea política contraria a la Escritura. Las guerrillas son pecado, los paramilitares son pecado, los corruptos de izquierda son pecadores, los corruptos de derecha también. Acá no estamos defendiendo banderas políticas. Acá estamos mostrando la responsabilidad de todo gobernante en ceñirse a lo que el Señor enseña. Padre, disciplina a tu hijo. No seas lento para disciplinar. La ausencia de disciplina en la niñez se convertirá en vergüenza cuando lleguen a la edad adulta. Cuando los gobiernos no disciplinan oportunamente al pueblo, ¿saben qué dice Eclesiastés 8:11? El pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Si no se disciplina al que hace lo malo, los demás van a pensar que pueden hacer lo malo y no va a pasar nada. Si un empleado ve que el compañero de trabajo llega tarde y no le dice nada, ¿qué creen que va a hacer? Se va a llenar de ratones para hacer también lo malo. Cuando tenemos hijos en la casa y no disciplinamos a uno, el hermanito, ¿qué va a pensar? Que puede hacer lo mismo porque no hay corrección. Lo mismo pasa en los pueblos. Si yo robo y en lugar de recibir un castigo recibo reconocimientos, ¿qué le estoy diciendo al resto de la población? Roben. Versículo 18. Perdón, gracias, 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Ay, mis hermanos, cuando nuestros gobernantes no ejecutan disciplina sobre los impíos, el pecado aumentará. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda. Cuando los hombres, antes de subir a una posición de autoridad, han matado, han herido, han dañado, han robado, cuando estén en posición de autoridad, el pecado abundará. Permítame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. ¿Qué le diría usted a su hija si se acerca y le dice: papá, quiero casarme con un hombre que me pega y me maltrata, pero él me prometió que cuando nos casemos no me va a volver a pegar? Por sentido común, ¿qué le diría un padre a un no cristiano? Mi hija, ¿cómo es la entrada? Es el plato fuerte. Si él no te respeta antes de casarte, menos estando casada, ¿cierto? Sentido común. Si tenemos una persona antes de llegar al poder de una nación, de una ciudad, de un departamento, que ha hecho lo malo, que ha dañado a otros,
pero cuando esté en autoridad va a dejar de hacerlo porque eso lo hice por amor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Escritura? Va a abundar el mal. Mis hermanos, cuando elegimos, debemos verificar la vida de aquellos que subirán al poder, porque el poder no disminuye la maldad de un hombre, la aumenta, maximiza la maldad de un corazón. Por eso es que en las posiciones de autoridad sale a la luz quién es una persona. Esto lo hemos hablado a veces. Como era de buena gente, pero desde que lo ascendieron, como se volvió de mala gente. No, no es que se volvió, es que ya era. Ahora tiene el poder para mostrarlo. No seamos incautos ni ingenuos. ¿Qué más dice la Escritura? Versículo 17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Vuelve y habla de la importancia de la disciplina. Estamos viendo a los gobernantes, estamos viendo a los padres, pero estamos viendo cómo la disciplina se mezcla en ambas funciones. Cuando los gobiernos ejercen bien la disciplina, la nación goza de tranquilidad de espíritu y hay alegría en el pueblo. Porque el malvado recibe su merecido y el inocente es protegido. Cuando disciplinamos adecuadamente a nuestros hijos y no dejamos que hagan lo que quiere, que hagan lo que les place, vamos a gozar de alegría y tranquilidad. Pero notan que ahora ya no se habla de disciplina, sino del libre desarrollo de la personalidad. Ya no es un niño dañino, no, es curioso. Ya no es rebelde a la autoridad de los padres, no, es un niño de pensamiento crítico. Hermanos, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la voluntad de Dios, de la voz de Dios para el pueblo. Así que cuando no está la voz de Dios en un gobierno, en un pueblo, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Se desenfrena. Porque uno de los medios que Dios ha provisto para restringir la maldad de los hombres es su ley, son sus leyes. Cuando las leyes son quitadas, entonces el pueblo se desenfrena. ¿Ha escuchado usted a los abuelos cuando hablan de los hijos? Le dicen, mijo, vea, no le apriete mucho porque es como un caballo de paso fino. ¿Recuerdan? Si usted le aprieta mucho, se le levanta, pero si usted le suelta, se le desboca. Ese principio está claramente expresado acá. Cuando quitamos la disciplina de Dios, los hombres se desbocan a hacer lo malo porque no hay restricción para su maldad. Por eso un pueblo necesita no solo preservar, sino promover la ley de Dios, porque ésta refrena la maldad de los hombres, la restringe, no la desaparece, pero al menos evita que se dé de manera deliberada. Lo mismo pasa en nuestro hogar. Debemos presentar la ley de Dios. Enseñarle a nuestros hijos que solo podrán deleitarse en obedecerla cuando tengan su fe en Cristo. Pero es que como mi hijo no es creyente, entonces yo no puedo enseñarle la ley de Dios. No, yo debo enseñársela si él aún no haya creído. Y debo enseñarle que debe respetarla. Porque si yo no le pongo la ley de Dios, yo mismo le estoy diciendo, ve, peca tranquilo, dale rienda suelta a tu maldad. Padres, una cosa es ser comprensivos con el no nacimiento espiritual de un hijo y otra cosa es creer que eso les permite vivir fuera del cerco de la ley de Dios que nosotros debemos ponerle.
Un gobierno no puede exigirle al pueblo que sea cristiano, pero sí debe regular conforme a los principios que Dios ha establecido. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que hay un momento para disciplinar no solo con palabras, porque si nos quedamos en solo palabras, ¿qué va a suceder? No hará caso. Y miren lo que enseña ahora la psicología moderna, es que tú debes hablar con el niño y razonar con él, no importa el tiempo que te demores. No, hay momentos para hablar, pero hay momentos para disciplinar. Hay momentos en que no tenemos que darle explicaciones extensas a un hijo. Papá, ¿por qué me vas a disciplinar? Porque fuiste desobediente a una instrucción que ya te había dado, punto. Ven, siéntate conmigo. Vamos a hablar un largo rato. Entonces por eso uno ve, papás, hoy en los centros comerciales, niños haciendo pataletas de 2 horas y él, ven, dialoguemos. No necesitas hablarme de esa manera. No, hay momentos en que el diálogo no aplica para la corrección de un hijo. Hay momentos en que el ejercicio del gobierno no puede quedarse en sentémonos a dialogar. No, hay un momento para el diálogo, pero hay un momento para la disciplina firme. Porque si nos quedamos solo en palabras, no va a pasar nada. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay de quién. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué nos dice este pasaje? Una persona que no tiene control de sus palabras siempre terminará mal. Hay que aprender a pensar antes de hablar. Y ay de los gobernantes que harán esto. Nota que lo está repitiendo varias veces. Un gobernante debe pensar antes de hablar. Si alguien no tiene dominio de sus palabras, en especial un gobernante, siempre terminará mal. Hay más esperanza para un necio que para una persona que no piensa antes de hablar. Mucho cuidado porque muchos se vuelven ligeros. Es que perdóname, es que no pensé antes de hablar. No, mis hermanos, eso no debe ser una conducta propia de un hombre que quiere caminar en rectitud. ¿Qué más nos dice la palabra? El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Miren qué interesante esta otra versión. El sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Cuando una persona que está bajo autoridad es tratada con descendencia, de forma condescendiente, sin corregir sus faltas, sin corregir sus errores, tapándole todas sus debilidades, ¿qué va a pasar? Se va a rebelar. ¿No lo estamos viviendo en esta generación? ¿Qué pasó con esta generación mimada que han querido privarla de las dificultades? Venga, mijito, no vaya a la tienda porque es que de pronto me lo roban. Venga, no haga, venga, no haga, venga, no haga, venga, no haga. ¿Qué pasa con esos muchachos? Van a lidiar con la rebeldía en sus corazones porque no saben sujetarse a la autoridad. Y cuando viene una autoridad firme que no se parece a los míos, ay, papachito, venga, obedézcame porque lo quiero mucho, y le hablan con firmeza, se molesta. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que cuando se enfrenten a la realidad puedan soportar cuando un jefe les hable con firmeza. Que no aprendan a soportar abusos, pero así respetar la autoridad aun cuando ésta le hable duro. Pero hoy tenemos una generación de cristal, muchachos que les hablan duro y se ponen a llorar, van y renuncian porque es que mi jefe me gritó.
No, mis hermanos, tenemos que aprender a instruir correctamente al que está bajo autoridad. Y una cosa es acompañarlo con paciencia en su madurez y otra cosa es cubrirle su falta. Porque si nosotros somos condescendientes con la mediocridad de nuestros siervos o somos condescendientes con la mediocridad de nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando les exijan? Se van a rebelar. Al niño que nunca le dejaron tender la cama, ahora a los 14, a partir de ahora va a tender la cama, ¿perdón? Se va a rebelar. Hermanos, los límites se ponen desde temprana edad. ¿Qué dice el versículo 22? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Este texto hace un llamado, como lo viene haciendo en líneas anteriores, sobre la ira. Hermanos, ser iracundo es pecado. No es es que esta es mi personalidad. Es que mi apellido es Fosforito, con nada me enciendo. No, eso es pecado. Un creyente no debe ser iracundo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, es la paciencia. Si tú eres una persona que te enojas por todo, que mantiene peleando con todos, preocúpate, porque eso es un carácter contrario al carácter de un creyente. Y no lo justifiques en el temperamento. Pastor, es que yo soy colérico. ¿Cuál colérico? Eso se llama pecado. Porque la Biblia no permite a ningún hombre que se escude en la ira para obtener lo que quiere. Es que es pasión. ¿Cuál pasión? Es ira. 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces miren lo que hemos visto en Proverbios. ¿Qué tipos de personas tenemos? El sabio y el necio. El justo y el injusto, ¿cierto? El diligente y el perezoso. Pero ¿cuál es el mal mayor que ha sido expuesto en todo el libro de Proverbios? El mayor enemigo, la soberbia. Todo orgulloso será humillado y todo humilde será honrado. Un gobernante debe ser humilde, porque cuando un gobernante se llena de soberbia, ¿recuerdan lo que le pasó a David? Cuando se fue a contar al pueblo que Dios no le había ordenado que vino, destrucción. Hermano, todo orgulloso será humillado. Necesitamos gobernantes humildes, pero necesitamos un pueblo que entienda la importancia de la humildad. Cada vez que damos lugar al orgullo, terminaremos en humillación. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué está diciendo acá del gobernante? ¡Ay de los gobernantes que ayudan al ladrón y lo declaran inocente! Que escuchan el clamor de la gente que fue lastimada por el ladrón e ignora el ruego de aquel que fue robado y fue engañado. ¡Ay de los gobiernos que declaran inocentes al culpable y culpable al inocente! Destruirá su propia alma. Qué peligro en este tiempo en que los gobiernos cambiaron la justicia retributiva por la justicia alternativa. No, ya no damos lo que merece, sino creemos otras formas de corregir. Otras alternativas. Dios ha establecido consecuencias específicas para el mal. No tenemos por qué cambiarlas. Y nota que esto está pasando en los hogares. Ahora los padres han cambiado la disciplina física tiempo fuera.
Ve y más bien envíalo a que piense 5 minutos, 1 minuto por año y reflexione sobre su mal proceder. Mis hermanos, hay que ser coherentes con la Escritura. Claro que debemos enseñarle a nuestros hijos a reflexionar, pero sin privarlos de la justa disciplina cuando sus faltas así lo amerita. Hay de los gobiernos que a los ladrones les cambian su título para que sean aceptados por la sociedad. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad, dice esta traducción. Hermanos, el gobernante no debe hacer nada por miedo a los hombres. Debe poner su confianza en Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Saúl cuando vio que el pueblo se le estaba yendo? Trató de retenerlo haciendo algo que Dios no le ordenó. Qué peligrosos son esos gobernantes que para tratar complacer al pueblo terminan dando leyes y legislando para complacerlos en lugar de poner su confianza en Dios. Un gobernante no debe legislar por la popularidad de sus decisiones, sino por la justicia de las mismas. Un pastor no debe gobernar según los intereses particulares de la audiencia, sino fiel a la Escritura. Un padre no debe tomar decisiones según lo que es agradable para su hijo, para ser popular ante su hijo, sino lo que es justo a la luz de la Escritura. Versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Temer al hombre más que a Dios es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor trae seguridad. 26, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Hay hombres que quieren librarse del mal, ¿cómo? Buscando el favor de los hombres, pero en especial de los que están en autoridad. Nosotros no debemos buscar el favor de los gobernantes, sino de aquel que está por encima de los gobernantes, que es Dios. Nuestra esperanza no debe estar en los gobernantes. Nuestra verdadera esperanza está en Dios. Queremos buenos gobernantes, pero nuestra esperanza no está en un gobernante. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Y por último, termina el capítulo diciéndole a los gobernantes: mira, entiende, si tú eres un gobernante justo, los injustos te despreciarán. Ellos no van a aplaudir las decisiones rectas. Los perversos te despreciarán, pero al estar en justicia y en rectitud, tú tienes que despreciar todo lo injusto. Tú no puedes ser cómplice de la maldad. Si hay algo injusto, tú debes actuar con justicia, así los injustos se molesten contigo. Esta tensión nunca va a dejar de terminar en la tierra, porque empezó, ¿se acuerdan desde dónde? Caín y Abel. Este conflicto entre la luz y las tinieblas nunca va a terminar. Cuando tú vives en justicia, debes estar preparado, porque los perversos te despreciarán. Pero eso también implicará que tú tienes que mantenerte al margen de todo lo pecaminoso. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu enseñanza, por estos principios que son importantes para vivir conforme a lo que tu palabra enseña. Gracias porque en este capítulo encontramos principios fundamentales para entender las características de un gobernante y las características de una figura de autoridad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es importante entender
entonces que